lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en La Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con el diputado Eliseo Núñez. Hoy vamos a estar hablando alrededor de la situación del país, alrededor de sus reflexiones sobre la situación de la oposición en Nicaragua y su influencia o falta de influencia en el rumbo que lleva Nicaragua. Estamos a pocos días de entrar al último trimestre del año 2014 y a poco de entrar en el 2015, el año preelectoral. Vamos a hablar con él alrededor de la opinión que tiene sobre los resultados que se han dado a conocer de la encuesta de Gallup. En fin, vamos a estar tocando diferentes temas con nuestro invitado, el diputado de la bancada del Partido Liberal Independiente, diputado Eliseo Núñez. Antes de entrar con él, dos comentarios. El día de ayer yo dije y propuse a los diputados de la Asamblea Nacional que en la ley de trata, buscar los recursos en la ley de trata de personas, que va a ser aprobada el mes que viene, que en vez de buscar que el sector privado establecer una cuota o un porcentaje a que todas las empresas pagaran del sector privado y para recaudar el $1.000.000, por lo menos $1.000.000 anuales que se necesita, que se lo quitaran a los casinos, que al fin y al cabo los casinos no aportan nada a la sociedad. Y el día de hoy sale un artículo en el Nuevo Diario, y el día de ayer dieron declaraciones donde los casinos pagan 137 millones de córdobas anuales en impuestos. Esos son centavos para la cantidad de utilidad que tienen estos casinos. Para la cantidad, y acordémonos que los casinos no solo son los casinos que vemos, la infraestructura que está por todo el país. Estamos hablando de las tragamonedas que están en todos lados, en los mercados, en todos lados. Y vuelvo a insistir, si quieren buscar los recursos para conseguirlos, para tener fondos, para implementar la ley de trata de personas, para ayudar, para la repatriada, el apoyo psicológico que tiene que dársele, el apoyo físico que tiene que dársele, etcétera, que creo que es correcto. Hombre, vuelvo a insistir, agarren a los casinos y que sean los casinos que paguen más impuestos. Segundo punto, hoy estaba convocado una protesta, un paro del transporte colectivo interurbano, porque decían que ya no le daba con el subsidio que el gobierno le estaba dando. El ministro de Transporte anunció no solo que no se iba a aumentar el subsidio, sino que ya no se le iba a dar subsidio. Y los transportistas estaban pidiendo, aparte del subsidio, un aumento del 15% de la tarifa. La pregunta es, ¿cuál es el acuerdo que llegó el gobierno con los transportistas? Porque la realidad de las cosas es que ya el usuario, el ciudadano, no aguanta más incrementos de los costos. Donde vaya, todo el mundo se queja de los altos costos de la vida que cada día van subiendo más y más aquí en Nicaragua. Y si le van a quitar el subsidio a los transportistas, y esto con el subsidio estaban pidiendo un 15% de incremento, ¿cuánto le van a dar de incremento a los transportistas para que continúen? ¿Cuánto va a ser la aprobación? ¿20%? ¿25%? ¿Cuánto vale el transporte interurbano de León para Managua? 30 Córdobas, 40 Córdobas. Van a subirle 8 Córdobas, 9 Córdobas de un solo. O de Masaya a Managua, de Granada a Managua, de Carazo. O entre los mismos departamentos. La falta de transparencia es inaudito en este gobierno. Vamos a continuar con la cadena de oraciones que comenzamos por mi cuñado Iván Villa, continuamos por mi primo hermano Chichi Fernández y todas aquellas personas que están luchando contra la terrible enfermedad del cáncer.
¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me diría una oración agitada como si quisiera exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dice: Jesús, yo confío en ti, no sea como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí todas tus angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Vamos a un cambio, oír el editorial del COSEP y regresamos con nuestro invitado, el diputado Eliseo Núñez. Ya volvemos. Gracias por acompañarnos. A continuación, parte de nuestras posiciones en el discurso de la celebración del Día Nacional del Empresario Nicaragüense. La necesaria comunicación que tiene que existir entre los gobiernos de cualquier ideología y el sector privado ha provocado la participación de nuestras organizaciones empresariales homólogas a través de la conformación del Consejo Nacional de Inversiones en Honduras, presidido por el COEP, el Consejo Nacional de Competitividad en Costa Rica con UCAEP, un nuevo espacio de diálogo entre el entrante gobierno de El Salvador y el sector empresarial aglutinado en ANEP, y un encuentro permanente entre el gobierno de Guatemala y el CACIF. Ha sido este nuevo esquema de comunicación que ha dado paso a un sector empresarial gremial regional más unido y también en crecimiento, lo que ha resultado en un esfuerzo proactivo y coordinado que ha permitido tener una mayor incidencia en la agenda centroamericana y por ende en la agenda nacional. A finales del año pasado, la Asamblea Nacional convocó al COSEP para que compareciera en el proceso de consulta y dictamen de la iniciativa de ley de reforma parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua. Presentamos consideraciones jurídicas específicas que hicimos públicas oportunamente, por las cuales demandábamos que debíamos reformar la reforma. El resultado fue que logramos reformar la reforma y ello permitió que se introdujeran y aceptaran cambios relevantes para garantizar el ejercicio efectivo de la democracia representativa y participativa, fortalecer el rol de los partidos políticos, preservar el principio de división e independencia de poderes, la no militarización de las instituciones públicas, garantizar la libertad de empresa y libre mercado, el fomento de la inversión nacional y extranjera y el reconocimiento constitucional del modelo de diálogo y consenso, sin dejar de exponer nuestra demanda permanente de devolverle la credibilidad al sistema electoral a través de una reforma a la ley electoral, de asegurar la entrega de las cédulas a todos los ciudadanos indistintamente de su filiación política y de tener observación nacional e internacional independiente, así como de autoridades electorales que gocen de credibilidad. Comprometidos igualmente con la libertad de expresión y la libertad de prensa, logramos modificar vía reglamento la ley de antenas. Esto permitió la sobrevivencia de las radios independientes a nivel nacional y departamental
asegurando así no solo el mantenimiento de su presencia radial, sino también la diversidad de opiniones que es fundamental en un sistema de libertades. Nicaragua es uno de los países en América Latina con mayor nivel de informalidad. Esto significa que la gran mayoría de los trabajadores nicaragüenses no tienen acceso al seguro social ni reciben prestaciones laborales y muchos de ellos ni siquiera reciben el salario mínimo de su sector. El esfuerzo que hemos desarrollado nos ha permitido incrementar el empleo formal en el Instituto de Seguridad Social a una tasa de crecimiento del 8% anual en los últimos 3 años. Sin embargo, desde hace 2 años hemos empezado a tener sectores como el de la construcción que han empezado a migrar de la formalidad a la informalidad debido a estos incrementos no vinculados a la productividad y a las realidades del mercado. Debido a esta situación, hemos sido claros en afirmar que no podemos continuar con la misma metodología de negociación, no porque estemos en contra de que mejore el poder adquisitivo de los trabajadores, sino porque esas políticas van a acabar perjudicando a las empresas y a los propios trabajadores. En los gremios seguiremos trabajando en unidad, con estrategia y capacidad de actuar en nuestra relación con el Estado. A las voces que difieren de COSEP, los invitamos a que discrepen con argumentos, respeto y tolerancia, no con mentiras, descalificaciones e insultos. Nicaragua necesita de aprender a dialogar con tolerancia, no solo en el ámbito económico, sino en los ámbitos político y social. Como dijo el Papa Francisco, no puede haber paz sin diálogo. Todos los problemas que no se resuelven existen por falta de diálogo. Seguiremos construyendo patria desde las empresas. Seguiremos construyendo patria garantizando la institucionalidad económica. Estamos convencidos que no puede haber institucionalidad económica sin democracia, pero tampoco puede haber democracia sin institucionalidad económica. Este ha sido el editorial de la semana. Fortaleciendo al empresariado, hacemos grande a Nicaragua. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. El E1 de Movistar para centrales telefónicas ha transformado la comunicación de muchas empresas, haciéndolas digitales, más eficientes y productivas. En Hispamer, por ejemplo, ahora toda la comunicación es digital, logrando que no se pierda ninguna llamada, donde 30 contactos pueden hablar simultáneamente y la empresa puede usar hasta 100 números telefónicos, gracias a la alta velocidad para la transmisión de voz, datos y videoconferencia que el servicio ofrece. Con nuestro E1 de Movistar en Hispamer hemos bajado nuestros costos de comunicación y ahora los tiempos de respuesta son más rápidos entre la gerencia, los departamentos de la empresa, nuestros clientes y proveedores nacionales e internacionales. Movistar, con soluciones tecnológicas que hacen crecer tu empresa. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema
tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado de honor, el diputado Eliseo Núñez, uno de los diputados más controversiales que tiene la Asamblea Nacional, pero también uno de los diputados que habla más directo y más claro. Eliseo, bienvenido al programa, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Jaime, y siempre es un placer estar acá con vos. Hombre, cuando te dije ayer que cuando coincidimos que si podías venir al programa, te había dicho que hiciéramos, desde tu punto de vista, que hicieras una evaluación de la situación política de Nicaragua, el rumbo que lleva el país, el rumbo que lleva la oposición. Estamos entrando ya al último trimestre, el año que viene ya es un año electoral. La encuesta de Gallup en el tema del ámbito político pone muy mal tanto a la oposición, a los dos partidos principales, pongamos al PLC y al PLI, y me llama la atención que el PLC queda menos mal que el PLI, pongamos, mejora de 4 a 6 puntos y el PLI baja de 3 a 2 puntos, para lo que valgan las encuestas. Todo el mundo sabe cuál es mi opinión alrededor de las encuestas. Comentarios alrededor del tema de los iniciales de esto. Mira, hacia dónde va la oposición, yo creo que hoy estamos un poco mejor que, y no digo mucho mejor, un poco mejor que hace unos meses. Hoy hemos entendido la necesidad de unirnos, por lo menos los liberales. Y esto es un primer paso, y además de eso hay conciencia cada vez más grande dentro de los dos grupos liberales de que no somos suficientes para ganar la elección, que además de la unidad de los liberales tenemos que buscar sociedad civil, otros grupos políticos, para poder presentar un frente común a un problema que es más allá del tema electoral, más allá del tema de un gobierno. Esto ya es lo que se califica como un régimen, no como un gobierno. Ya tiene control de todos los poderes del Estado, tiene un control absoluto también de las fuerzas de orden público, policía y ejército. Entonces, para desmontarlo necesitas una estrategia que va más allá de los temas electorales. Tenés que entender que la parte electoral, la parte institucional, y léase en esto asamblea, magistrados, etcétera, no son más que piezas adentro de un ajedrez que tenés que montar para desmontar un régimen como este. Y aquí tenés dos caminos que escoger. O te vas por el camino que tomó el PAN y el PRD en México, que durante años fueron llamados oposición leal, oposición colaboracionista del PRI, y lo que ellos hicieron fue construir una opción electoral paralela al PRI, y al final, cuando el PRI logró abrir una endija, como diríamos los nicaragüenses, entraron ellos y lograron el gobierno y lograron fortalecer el partido, en el caso del PRD, tomar posiciones, y el juego político en México cambió producto de esto. Alguien me dijo, entonces vamos a esperar 70 años. No, porque el PRI estuvo solo hasta finales de los años 70, básicamente. Este esfuerzo real, y no los partidos aparecieron, pero sí el esfuerzo real, apareció comienzos de los 80, finales de los 70, y ya para mediados de los 90 había dado fruto. Este esfuerzo es básicamente similar al que se debería de hacer aquí si querés esa salida. La otra salida es una salida que le llamaron oposición leal, oposición colaboracionista, etcétera, pero en realidad eran oposición. En realidad estaban del otro lado, lo que pasa es que habían escogido el método de buscar una salida dentro de un sistema que cada vez era más
más adverso a ellos, pero aún así dentro del sistema encontrar una salida que evitara la violencia, que evitara la ruptura social, porque de la violencia proviene la ruptura social, y a partir de ahí las sociedades en sus periodos de recomposición lo único que te generan es retroceso en materia económica, retroceso en materia de valores. Si no tenés el ejemplo del 79 aquí, o sea, la ruptura social del 79 todavía hoy la estamos pagando, y estamos pagando con creces eso. Si hubiéramos tenido una mejor salida a la dictadura de Somoza, nosotros estaríamos como el caso de Chile. Chile tuvo una buena salida a la dictadura de Pinochet, y los cambios que se dieron en Chile fueron para llevar más democracia a un sistema que económicamente estaba funcionando. El ejemplo contrario es el de aquí, donde Somoza no entiende cuándo había llegado su final, y definitivamente colapsa el país, colapsa la sociedad, y tenemos las consecuencias que hasta hoy estamos pagando. Y ese es el otro camino que tenés como alternativa en la oposición, la alternativa de ir por los métodos violentos. Entonces, la oposición hoy está entendiendo que no es suficiente lo que se está haciendo en la Asamblea, que no es suficiente lo que se hace desde los partidos políticos, y que hay que hacer más que eso, pero no hay que abandonar lo que tenés. El peor error es abandonar una cosa y tomar otra y comenzar otra vez. Creo de que tenemos que empezar a coordinarnos todos desde la base, y tenemos que entender también que esta sociedad ha cambiado. Esta es una sociedad que ahora va a reaccionar más a cosas más tangibles que los meros temas que tienen que ver con que el Frente hizo en el 80 esto, con que el Frente confiscó, con que el Frente... Porque aunque te parezca anacrónico lo que te estoy diciendo, hay todavía mucha gente dentro de los partidos políticos de oposición que cree que este es un discurso válido. Hoy el discurso válido es presentar una alternativa, es decir, lo que está haciendo mal Ortega hay que criticarlo y presentar una alternativa a lo que hace mal Ortega. Por ejemplo, el tema de educación, el tema de la baja en productividad, el tema de la evasión que hace de los canales propios de la Constitución para generar decisiones políticas. Pero ¿cómo va a producir resultados si tiene el presidente Ortega un control total de las instituciones? Con presión. Por eso es que te digo que no es suficiente asamblea, no es suficiente que tengas 1, 2, 3, 4 magistrados, que no los tenemos, pero asumiendo que los tengas, es que tenés que organizar aparte algo que te dé resultados en el corto, mediano y largo plazo, en los 3 escenarios. ¿Por cómo es esto? Es una vergüenza, y yo lo dije hace poco, de que nosotros, teniendo la mayor base social y política en el sector campesino de este país, los liberales no tengamos una organización de vocación campesina, una organización gremial. Es decir, hemos visto el campesinado como un objeto utilitario, lo utilizamos para las votaciones, para las elecciones nada más, y no hemos dado contenido de gremio a ese campesinado, a ese pequeño ganadero, pequeño caficultor que realmente nos ha apoyado durante muchos años y que es el que está en el centro norte del país. Entonces, tenés que organizar, y solo te lo pongo de ejemplo, así como eso, tenemos que ir a organizar a los 27,000 despedidos de este gobierno. Hay que ir a organizar, porque es que solo con organización... organizarse y sumarse, tienen que empezar a creer en aquellos que lo están invitando a sumarse, a organizarse. El problema es que los líderes de la oposición, los líderes de los partidos políticos, están en una crisis de credibilidad. La gente no confía en ellos, la gente no cree en ellos. La gente dice, ok, Chico Pérez está dispuesto a ir hasta el final. No estoy seguro si está dispuesto a ir hasta el final. La confianza... Porque te dicen, volviendo a lo que vos acabas de decir, lo que vos catalogaste como oposición leal o oposición oficialista, a la hora de la piedra pomba, con un gobierno que tiene un poder y te deja saber que tiene el poder, te dicen, hey, yo me arriesgo, esta es mi vista, yo me arriesgo. A la hora de la piedra pomba, él queda igual, y el que quede chutado soy yo, pagando las consecuencias soy yo. Entonces mejor me pongo largo, me mantengo a lo largo y no me arriesgo. Es que esas son de las cosas que realmente hay que corregir, porque sí han pasado.
O sea, esa parte nosotros no la podemos negar y son parte de los errores que todos tenemos que asumir. Pero la confianza no se gana con palabras, la confianza se gana con acciones. Y creo que hay que ir a buscar a esta gente que está haciendo labor solitaria y decirle que no está solo, que entienda que aunque nosotros estemos en una posición diferente y que aparentemente estemos dentro del sistema, también estamos criticando al sistema en lo que atañe, en lo que no está haciéndose bien. Y como te digo, el discurso hacia las nuevas generaciones es un discurso que yo lo he resumido. Lo que está haciendo mal Ortega se critica y se presenta alternativa. Y lo que está haciendo bien, tenés que demostrar que lo podés hacer mejor. Y yo creo que hay mucho de eso en lo que Ortega está haciendo, en que vos perfectamente podés mejorarlo desde una perspectiva liberal. Por ejemplo, ¿no sería mejor que Ortega generara, o que el Estado de Nicaragua generara reglas claras y un sistema eficiente para la inversión privada, para la inversión extranjera, y no tener que hacer uso de lo que Roberto Atravia, el ex rector del INCAE, llama arbitrariedad positiva, que es que cada quien que viene a invertir aquí, en lugar de seguir las reglas que están ahí porque no se cumplen, se va, negocia directo con Ortega y Ortega le resuelve todos los problemas. Entonces, la alternativa a esas soluciones que Ortega le está dando puntualmente a cada empresario que quiere invertir en Nicaragua es tener unas reglas que funcionen con eficiencia para que el empresario no tenga que verle la cara a nadie cuando venga a invertir, y eso va a atraer mucha más gente que la que está trayendo actualmente el Estado de Nicaragua para inversión, porque no solamente va a llegar la gente que tiene contactos, que tiene capacidad de sentarse con Ortega, sino que va a llegar un sinnúmero de inversionistas que saben de que las reglas son claras. Entonces, eso ahí te presento, porque es una de las cosas que presentan como logros de este gobierno, la atracción de inversionistas, pero es una atracción de inversionistas uno a uno y basado en esa tesis de la arbitrariedad positiva, si la querés llamar así. Y lo que puede sustituir a eso son reglas claras que te permita que cualquiera pueda invertir en el país con la misma seguridad si invierte $1 que el que invierte $1 millón, porque el tema de los contactos no es un tema, es la ley el tema. Antes de entrar al tema del sector privado, porque ayer el diputado Carlos Langrán hizo unas declaraciones fuertes en contra del sector privado y precisamente del COSEP, pero antes de entrar con eso, la unidad de los liberales, eso es algo que yo recibo muchos correos electrónicos cuando me meto a Facebook y logro platicar con mucha gente. La gente, lo primero que te toca y te pregunta es: ¿vos crees que se va a dar la unidad liberal? ¿Vos crees que se va a dar la unidad liberal? Y hay una gran expectativa y esperanza porque se dé la unidad liberal. Mira, y yo veo que el tiempo va pasando y por la experiencia que tuve cuando era miembro de un partido político, no tocan ustedes los temas de fondo que realmente son los que van a impedir que se dé una alianza. Vos decís, esto no debe ser una alianza electoral, la alianza electoral debe ser parte de todo un gran paquete, pero a la hora de las piedras pomas, lo que tiene que ver con los temas electorales es lo que define si la alianza se da o no se da. Yo veo cuál es el principal problema que van a tener, en esta unidad. ¿Qué casilla usan? ¿Qué bandera es la que predomina? Porque con la ley electoral, desgraciadamente tienen que coger una casilla, no pueden ir con una bandera neutral, pues pongámosle. O van en la casilla del PLC o van en la casilla del PRI. Los del PLC, cuando platicás con ellos y les tocás el tema fuera de cámara, te dicen: hombre, tiene que ser la casilla de nosotros. Es una casilla segura, que no tiene problemas con el Consejo Supremo Electoral, que no tiene problemas en la Corte Suprema de Justicia, para papá. Hablar con los simpatizantes del PRI te dice: olvídate, tenemos que ser nosotros. Primero, tenemos el derecho de los primeros y presidentes de todas las mesas electorales. En segundo lugar, la casilla del PLC está quemada por ser la casilla oficialista y porque no les gusta el actuar de Wilfredo Navarro y de Castillo Juan en la Asamblea Nacional, que se han vendido al gobierno, dicen los simpatizantes del PRI. Entonces ya desde ahí, y entonces hablar con los líderes del PLC
y te dice ese tema no lo vamos a tocar ahorita. Hablar con el liderazgo del PRI, te dice ese tema no lo vamos a tocar ahorita. Pero entonces la gente que se quema con leche hasta la cuajada sopla, te dice, así pasaron un año en la casa de doña Cecilia Sánchez, como no señor Mata, ¿verdad? Y a la hora de la piedra poma no llegaron a ningún lado. Entonces hay un enorme escepticismo y una enorme duda alrededor de cuándo van a empezar a tocar ese tema. Mira, contrario a lo que piensan, y tenés razón que hay mucha gente allá que piensa que eso es un tema. Yo soy de los que creo que eso no debería de ser un tema, pues el tema de la casilla, porque si vos haces una coalición o una alianza de largo plazo, en la casilla que vayas es tu casilla, o sea, independientemente que sea que el PLI ceda a ir en la del PLC o viceversa, ahora va a ser la casilla del otro. O sea, si vas a apostar a ir en la casilla de uno para dividirte después, obviamente le vas a dar capacidad de marca al que lleve la casilla para la siguiente elección. Pero si no, definitivamente, si haces una unidad real, creo de que no debería de ser un tema. Está hablando de una unidad de que un partido asuma al otro. No, es que no es un partido que asuma al otro, sería una suma de partidos, que podría empezarse con una especie de coalición de largo plazo y un acuerdo firme de largo plazo que pueda ser garantizado también y que pudiese terminar con un acuerdo de un partido por corrientes, o puede ser de un partido único, liberal, o cualquier otro tipo que te resuelva el tema de que nadie aproveche el mercadeo del otro, que eso es lo que debería de buscarse. Entonces el tema de la casilla es un tema que para mí se va a discutir si fracasa la voluntad de hacer una coalición de largo plazo, sea por vía de fusión de partidos o por vía de una coalición de largo plazo. Porque si vos vas a pensar en el corto plazo, en solo las elecciones del 2016, en ese momento sí es importante la casilla. Vos ves, entonces, al liderazgo del PLI aceptar fusionarse bajo la bandera del PLC. Hay mucha reticencia a eso, por eso el punto intermedio que te señalo es una coalición de largo plazo con las debidas garantías. De la alternabilidad del uso de la casilla, le dicen, el PLC ya no cumplió, en el 2008 quedamos en que yo no me refiero a la alternabilidad, PLC, o sea, me refiero... y en el 2011 estaba supuesto a ir en la casilla del PLI y el PLC no cumplió. Eso es realidad que le han pasado a ustedes en sus negociaciones. Sí, pero yo lo que me refiero es a estructuras de base, y por eso el liderazgo del PLI insiste en las estructuras de base, que te permitan saber que vas a navegar en el largo plazo con ellos. O sea, si vos solo haces el arreglo de cúpula, el problema es que el arreglo de cúpula se acaba con las elecciones mismas. Pero si vos creas una estructura de base, es difícil que vayas a abandonar con las elecciones esa estructura de base. Ahora, entonces, eso no debería de ser un problema si llegan a éxito las negociaciones. Ahora, si las negociaciones fracasan, lo vas a ver teniendo un problema con la casilla, y después puede que incluso vayas a las elecciones juntos, pero es un bebé que nació muerto, la unidad. Si el tema de la casilla vos lo ves como un gran tema, es que la unidad nació muerta. El tema de la casilla es más de fondo. Donde yo creería que debería estar el punto de inflexión de estas negociaciones es en la inclusión de otros grupos diferentes al PLI y al PLC, porque obviamente eso viene a presionar los espacios políticos. Y los políticos estamos aquí y estamos convencidos de que la realidad objetiva se cambia desde el poder. Ahí donde viene, ese era el siguiente. Pero pues... Entonces, ahí es donde se mete más presión. Siempre hablan, ustedes, los liderazgos políticos siempre hablan de que la casilla no es problema, para la hora de la piedra poma es el principal problema, pero te lleva también al siguiente tema, al que vos acabas de tocar. Y con nombre y apellido, la gente del PLC considera al MRS y a las organizaciones civiles que andan alrededor del MRS que son peores que el Frente Sandinista, lo consideran más radicales que el Frente Sandinista. Además, algunos lo llaman la línea ortodoxa del sandinismo. El sector privado, en su gran parte, ven al MRS como enemigo del sector privado, y aquí lo han dicho en este programa. Entonces volvés a ver ese otro pegón. Mira,
yo creo que se tiene que entender, y creo que por primera vez lo voy a decir en público, pues, y yo lo he dicho al interno, que en la lucha contra una dictadura, el tener un partido de izquierda a bordo te garantiza de que esto no sea una lucha entre derecha e izquierda, sino que sea una lucha entre demócratas y no demócratas. Y el MRS, con sus ideas de izquierda, a las que yo respeto, no te da el valor por las ideas mismas de ellos. No es que vas a tener economía centralizada, planificada, etcétera, que tampoco los veo proponiendo eso, te lo aclaro, pero tienen sus propias ideas, por ejemplo, sobre la fiscalidad, que son las que molestan a la empresa privada, o tienen sus propias ideas sobre temas de derechos individuales que también causan problemas en algunos estratos políticos. Pero si vos no tenés a bordo de la coalición a la izquierda intelectual del país, hacia afuera el frente fácilmente te vende como que esto es un pleito de la derecha y la izquierda, que esto no es una lucha real entre los que promulgan o procuran defender la democracia y ellos que están instaurando una dictadura. Entonces ese es un valor que tiene. Y yo no veo una alianza exitosa sin que esté el MRS incluido. No, yo no miro que al MRS, lo que pasa es que mucha gente del MRS también, y eso lo tengo que decir en una crítica abierta a ellos, no se ha decidido si el camino que estamos siguiendo y que siguen sus 2 diputados allá dentro de la Asamblea es el correcto, y entonces por eso ves un montón de disparos. ¿Y cuál es el camino que ustedes están siguiendo? El camino que nosotros estamos siguiendo es de la primera opción. Es el de la primera opción, el mantenerte adentro del sistema para incoar el cambio sin una ruptura social violenta. ¿Y cómo le explicás a los seguidores que esto que vos le llamás una oposición, lo que vos lo catalogás como... No, yo no lo catalogo. O sea, lo que te puse el ejemplo, y quiero aclararlo, de que así catalogaban al PAN y al PRD en México. Y de igual manera nos catalogaban a nosotros. ¿Cómo yo no me siento una oposición leal, yo no me siento una oposición colaboracionista, yo me siento oposición real, pero corro el riesgo de que me califiquen de esa forma por lo que estoy haciendo. ¿Cómo le asegurás que ese camino que es el que están siguiendo ustedes no lo confundan con sancudismo? Al final, claro, ustedes decís que se va a tomar su tiempo, claro, mientras está chupando la teta, al final con resultados, etcétera, pues que vos has oído esos comentarios. Al final con resultados. Sancudismo hubiese sido que nos amarráramos a morir con el frente y entregáramos lo que teníamos que entregar por 3, 4 diputaciones, 3, 4 magistraturas en la Asamblea. Al final, como la negociación no se dio, ni siquiera se dio, pues diría yo, y mucho menos en términos de que pudieses tener la seguridad de que ibas a hacer algo con las posiciones que tuviera, nosotros quedamos al margen de eso. Entonces, definitivamente, los resultados te dicen algo contrario a los que alegan el sancudismo. ¿Que por qué estamos ahí? Y estamos ahí porque es el único espacio que queda para poder seguir teniendo una voz sin necesidad de ir a tomar un fusil y aventar balas y no saber cuándo va a terminar eso. Tenés que proteger la paz, ese es tu bien más preciado. Cuando ya cayó la democracia, porque sí ya ha caído, tu siguiente protección tiene que ser la paz de este país. Y yo os lo he dicho en la Asamblea y se lo dije al frente, no crean que es una debilidad el que nosotros estemos sentados aquí y sosteniendo todavía que hay salidas cívicas a esto. No es debilidad, debilidad es ir a tirarle piedras a la gente, ir a golpear a la gente. Eso es debilidad. Nosotros estamos sosteniendo una posición en la que creemos correcta y a pesar de eso sabemos de que va a haber gente que no va a creer en que estamos en la posición correcta. Por eso es que tenemos que ampliar el número de gente que esté dentro de una estrategia que tenga varias opciones, y una de las opciones es esta, la institucional, otra opción es la calle, otra opción es la presión gremial. Volviendo a la institucional, decía una organización de la sociedad civil, creo que Ética y Transparencia, entre otros, que la oposición está siendo muy blanda
a la hora de exigir cambio en el Consejo Supremo Electoral, a la hora de exigir una nueva reforma a la ley electoral? ¿Ve vos viable que la oposición participe en un proceso electoral si no hay ajuste, ya sea el Consejo Supremo Electoral y una reforma a la ley electoral? Pues te ves vos justificando la participación con los mismos jueces, con las mismas reglas que ya han hecho 2 fraudes según ustedes mismos. 3. ¿O 3? Es difícil justificar eso. Por eso es que la labor ahorita tendría que ser buscar cómo que se tengan, para mí, 2 cosas te pudiesen más o menos dar un camino claro de cómo pueden ser las siguientes elecciones. Y mira que no estoy hablando de cambio de magistrado, que sería lo óptimo, te voy a hablar lo que creo que se puede hacer. Uno es una ley orgánica del poder electoral. Es el único poder del Estado que no tiene ley orgánica, que delimite las funciones administrativas internas del Consejo, que delimite los alcances y que delimite y también deje claro los procedimientos de interacción del ciudadano y los usuarios del Consejo Supremo Electoral, le hace partidos políticos con el Consejo Supremo Electoral. ¿Y eso qué te garantizaría? Porque la ley ahorita no les permite, por ejemplo, a ellos quitar diputados y poner diputados, y lo hacen. La ley no les permite a ellos mantener partidos vivos como el ALN, como el Conservador, como el APRE, que sacaron menos del 5% en las elecciones, y la ley dice que si no sacas el 5%, perdés tu personalidad jurídica, y ahí están vivos. Entonces sí, no es cuestión de ley, es cuestión de que la aplica. Pero no hay procedimiento, ellos lo hacen y no hay un procedimiento atrás ni otro, no podés dar seguimiento. Esto le quitaría la discrecionalidad, según tu punto de vista. Esto disminuye la discrecionalidad y comenzás a crear llaves y candados que son los que te permiten ir controlando. Obviamente ellos al final pueden salirse fuera de la ley, pero lo que vos necesitas también es que si se salen fuera de la ley sea mucho más evidente que lo han hecho, porque ellos hacen cosas que son evidentemente fuera de la ley, pero hacen otras que lo que hacen es torcer la ley porque no tienen procedimiento. Y lo otro que hay que... Yo quiero un cambio, antes de ir al cambio, perdón que te dejo esta pregunta. Una fuente me decía, Jaime, me dice, si hay arreglo ya, me dice. Aquí todo está escrito, me dice. En las próximas elecciones van a participar, no van a ir juntos, el PLC va a ir por su lado, el PLI va a ir por su lado, el Frente va a ir por su lado, el Frente se va a quedar con 47 diputados, le van a dar 28 diputados al PLI y le van a dar 13 diputados al PLC. El PLC mejora, el PLI mejora, el Frente baja. No tiene control total, pero sí tiene control de la mayoría en la Asamblea Nacional, y nadie puede hacer reforma sin ellos. Te fuiste, pan y vino, me dice, 5 años más y se acabó el susto. Vamos a un cambio y regresamos con tu respuesta y con más análisis sobre la situación del país y la situación de la oposición con el diputado Eliseo Núñez. Ya volvemos. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos, venta de agroquímicos, fertilizantes, equipos y veterinaria. Visítanos en nuestras 9 sucursales: Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Casa Matriz en Managua, Semáforos Guanacaste 150 metros al sur. Edificio Agroalfa. Teléfonos 2341-2165, 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. Todos sus servicios corporativos con un solo proveedor. Claro. Potencialice los recursos de telecomunicaciones de su empresa con las soluciones que brinda Claro Corporativo. Móvil Corporativo. Planes móviles a la medida de su empresa con las mejores tarifas del mercado. E1 Telefónico. Maneje con eficiencia un alto volumen de llamadas, gestionando hasta 30 llamadas de forma simultánea. Internet corporativo.
Navegue ilimitadamente a máxima velocidad con la seguridad y eficiencia que le brinda la red más estable y confiable del país. Datos corporativos. Transmisión de datos privada y permanente con cobertura nacional e internacional y tecnología de punta. Optimice su empresa con Claro Corporativo. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa con nuestro invitado, el diputado de la bancada del Partido Liberal Independiente, el diputado Eliseo Núñez. A ese acuerdo, y lo estábamos hablando fuera de cámara, y le decía yo a esta persona que me comentó esto, le decía, ¿y qué gana? Pues, ¿cuál es la ganancia? Muy sencillo, me decía, el Frente sabe que internacionalmente no aguanta una acusación más de fraude. En segundo lugar, ya hizo las reformas constitucionales que necesitaba hacer y que quería hacer, y que se necesitan 56 votos para hacerlo. Entonces el candado ya lo abrió, ya hizo la reforma, ya volvió a cerrar el candado y él se queda con la llave. Y entonces me dice, estarían con calma, me dice, estarían tranquilos de esa manera. La pregunta es si los partidos de la oposición aceptarían ese acuerdo, siguiendo el punto de lo que dijiste vos la vez pasada, una oposición. Lo que yo he aprendido del Frente es que no juega ajedrez, juega Go. La diferencia entre los dos juegos es que en uno jugás con fichas y querés capturar al rey, en el segundo capturás territorio. Y el Frente no suelta el territorio que ha tenido, se lo tenés que quitar de la mano. Esa teoría se cae con solo ver al Frente eligiendo a sus magistrados en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo Supremo Electoral. Que ya están electos. No, que ya están electos, sí, pero si el Frente quisiera comenzar con un equilibrio, que hubiese incluso, suponete que no quería el PLI, lo hubiera distribuido más alemán, hubiera balanceado más el juego desde ese punto de vista. Pero definitivamente ellos fueron voraces, tomaron todo lo que podían. Y entonces, ¿por qué vas a creer que en las elecciones se van a reducir de 63 a 47 y van a ofrecer un arreglo de ese tipo? Esa teoría... Porque ya no necesita más reforma. No necesita más reforma constitucional. Ellos necesitan el poder. El Frente funciona por el poder y no funciona por otra cosa. Y quien no lee eso es porque no sabe de política. ¿Cómo van a hacer? Es que el Frente en política tiene un proyecto de poder, no un proyecto económico. El proyecto económico es accesorio al proyecto político, es decir, ellos es un medio, no un fin. Y el proyecto de ellos es un proyecto de poder. Entonces no van a soltar. Okay. Ahora, tenés que hacer cosas para empujar. Y las cosas para empujar, la reforma a la ley electoral los evidencia más, y la comunidad internacional puede ver más claro dónde están las violaciones si es que vuelven a hacer fraude, que sí creo que van a volverlo a hacer pero definitivamente, aunque la ley sea papel mojado, cuando vos tenés una reglamentación adecuada, vos podés ir empujando más procesos. Además de esto, te digo con franqueza, la candidatura presidencial del año 2016 tiene que ser una candidatura presidencial que cree crisis en el Estado de Nicaragua. Es decir, Ortega no puede leer del candidato presidencial opositor que si se roba las elecciones, todo va a quedar tan tranquilo como ha quedado en las últimas elecciones. Tiene que leer que si se roba las elecciones va a tener consecuencias. Y esto solo se hace a través de organización, de involucrar a más gente y de poder
presionar, y la presión no es como estoy yo aquí. O sea, yo sé que parte de las mayores críticas que yo recibo y que reciben los partidos y los políticos es que lo único que hacemos es hacer política desde un micrófono. Pero también tenés que ir a la calle. Y esto requiere de organización, no requiere... Acabas de hacer un comentario, en este comentario que acabas de hacer dijiste, el Frente, y yo estoy seguro que el Frente va a volver a hacer fraude. Dijiste vos hace unos momentos. Si vos estás convencido de que va a ser un fraude, ¿cómo podés participar en un proceso e invitar a la gente que simpatiza con ustedes a que vayan a votar en un proceso donde vos ya de antemano sabés que te lo van a robar? El fraude es mucho más fácil en el estado de postración, que se encuentra mucho del votante y que genera una gran abstención. Lo que se dijo y se sostiene, y yo lo sigo sosteniendo, es que una votación masiva te hace mucho más difícil y hasta te puede impedir un fraude. Y eso es lo que decía don Fabio. Sí, pero vamos a hacer una montaña de votos y la montaña de votos. No hubo votación masiva. Te voy a poner un ejemplo. No hubo votación masiva. Con la votación del 2011 no hubo votación masiva. Ve la cifra. O sea, a don Fabio no le robaron las elecciones. ¿Cómo no? Pero fue más fácil robarle porque no había votación masiva. Porque había una votación más o menos pareja. Y te lo voy a poner bien fácil. Ajá. Cuando hay votación masiva, las filas son muy largas, ¿no? Sí. ¿Cómo haces con el doble voto con filas tan largas? Es muy difícil. Uno de los métodos que ocupan para meter votos, que es el doble voto. Y el segundo, que es un intangible, la gente que no fue a votar no le preocupan las elecciones ni su resultado. Mientras que si vos fuiste a votar, fuiste a hacer filas, tomaste una decisión, vos de alguna manera, y eso vos lo sabés bien, sabés cómo resultó tu mesa. Y vas a saber si tu mesa, no el resto de las mesas, se robaron la elección, porque vos sabés cuando estás en la fila cómo está la votación. Pero si no fuiste a votar, no hay defensa. ¿Por qué gana con saber que te la robaron? Pues? La gente protesta por lo que le roban a ellos, no por lo que le roban a terceros. Y te indigna, pero si vos te quedaste en tu casa no te importa si se la robaron, entonces la robaron, qué es lo que pasó, y los que fueron a votar fueron la minoría. Entonces no hay soporte social para luchar contra el fraude. Pero también en los métodos de votación, de fraude pequeño, también te lo impide la votación masiva, como te puse un ejemplo. Aquí ha habido mucho voto doble, mucha gente que vota de mesa en mesa. Déjame hacerte una pregunta. Con largas filas, ¿vos crees que alguien puede ir a votar a varias mesas cuando las filas están largas? Bueno, en el 2008 hubieron largas filas y hubo pero muy fraude. Poco, la votación fue el fraude fue mucho. En el 2008 tuvo que ser muy burdo y la gente protestó en la calle. Ahí los errores fueron otros. No fue que la gente no salió a defender su voto. Fue que no siguieron, no le dieron seguimiento. Ahí los errores fueron otros. ¿A dónde viene la siguiente? Pero la gente salió a la calle. Okay, el 2008 es una clara muestra de que si hay votación masiva, tuvieron que cambiar la acta y la gente salió a la calle a protestar. Deberían de asumir aquellos que van a optar a cargo de elección popular. Porque vos decís, va a haber fraude, pero se lo vamos a hacer más difícil y lo vamos a demostrar. Supongamos que van a la votación, desgraciadamente se comete fraude, se queda evidenciado que hay fraude. Pero el gobierno, que tiene el poder, tiene el ejército, tiene la policía, tiene el poder para persuadir, ¿verdad?, que no haya protesta. Ustedes deberían de asumir, aquellos que van a correr, deberían de asumir para decirle a la gente, vayan a votar. Sabemos que va a haber fraude, pero se lo vamos a hacer difícil y vamos a tratar de impedir que haya fraude. Pero si hay fraude, téngalo por seguro que ninguno de nosotros va a asumir el escaño, que ninguno de nosotros va a prestarse a legitimar, como dicen algunos, ese fraude que hubo. Debería de haber un compromiso doble. Esa pudiera ser una de las opciones, pero la otra opción, que es la que yo creo que debe de tomarse, es generar presión desde antes. O sea, yo lo que te digo es que el sistema está hecho para montarte un fraude, pero el fraude lo puedes impedir con voto masivo y con presión antes. Para que haya cambio. No funciona la presión si la generás el día de las elecciones nada más. Sí. La presión tiene que ser desde antes. Y definitivamente esa pudiera ser una opción, pudiera ser otra opción que la mejor opción es garantizar que haya elecciones transparentes. La otra opción pudiera ser que ni siquiera vayas a las elecciones. La otra opción puede ser que vayas y que suspendas tus candidaturas, o sea, que simplemente te inscribas para que pase el partido y suspendas todas las candidaturas cuando ya vas corriendo, o sea, suspendes campaña.
puede haber un montón de opciones que las puedes barajar, pero tu objetivo no tiene que ser el dejar las cosas a un lado, el no asumir, el aventar los trastes, como decimos aquí. Tu objetivo tiene que ser desalojar del poder a un régimen que está cometiendo fraudes electorales, que no está haciendo las cosas bien y que te está garantizando un único camino en lo que está, que es el camino de la violencia. Y nosotros, entre las cosas que tenemos que evitar, es llegar a la violencia por la violencia misma. Estamos claros, eso estamos de acuerdo. Déjame hacerte una cosa que te gusta analizar muy bien y le das mucho pensamiento. ¿Cómo te explicas que en la encuesta de Cigalo, que acaba de salir, el 39% de los nicaragüenses opina que la situación económica del año que viene va a ser peor que la de este año? El 21% dice que va a estar igual y el 36%, el 26% que va a estar mejor. La misma dice que el 37% dice que este año están peores que el año pasado y el 36% que sí igual. O sea, hay casi 4 de 10 nicaragüenses que opinan que este año están peor que el año pasado y que el año que viene van a estar peor que este año. Y el costo de la vida presiona y también. El costo de la vida. Y aún así, el presidente Ortega tiene una popularidad casi arriba del 70%. Mira, aquí el frente genera temor, y el temor es diferente al de los años 80. El temor de los años 80, te sacaban de tu casa, te esposaban, te metían en un lado, y a pesar de que perdías tu libertad, tu dignidad quedaba intacta. Hoy en día la presión que ejerce el frente es por dos caminos: o te deja sin el pan nuestro de cada día, te corre, te bloquea los negocios y te hace pasar una humillación no solo frente a vos, frente a tu familia, sino a tus vecinos, a tu banco, a toda la gente con la que tenés conexiones económicas y sociales, y tu dignidad sucumbe ante eso. Es la presión que hace hoy el frente, es muy refinada y es en materia económica, y de alguna manera convierte en utilitario el sistema capitalista para ellos. Sistema capitalista en que los bancos tienen que cobrar sus deudas, en que se mira mal de que alguien no tenga para el carro del año, que alguien no vive en un buen reparto y todo. Estoy hablando de la clase media y la clase media alta, no estoy hablando de la... Entonces te deja sin comer, te deja sin el pan nuestro de cada día y te genera una humillación. Antes, por lo menos en los 80, te echaban preso, te sacaban, te quitaban y tu dignidad quedaba intacta, tu posición como ser humano quedaba intacta. Ahora no, ahora sos el reflejo del fracaso cuando no tenés empleo, no tenés ingresos, y eso es lo que apuesta el frente ahora. Entonces esas son las presiones que el frente hace, y por eso la gente tiene temor, y por eso te contesta así, pero no pueden ocultar la gente que los problemas ahí están. Yo creo que esta encuesta lo que te deja claro es de que ya hoy la gente está sintiendo de que aquí ha habido crecimiento sin prosperidad. El cacareado crecimiento económico, que sí lo ha habido en cifras, y ahí está, y la economía ha crecido, en general ha sido sin prosperidad. La estructura de la sociedad en Nicaragua es una estructura que por años ha concentrado capital en pocas manos y dejado a mucha gente sin acceso a él, y esa estructura no se ha cambiado. La revolución sandinista, socialista, de izquierda y comunista no ha hecho nada por cambiar esa estructura. Antes bien, ellos lo que hicieron fue meter gente de ellos que no eran antes de las clases poderosas del país, y meterlas a las clases poderosas. Entonces lo único que abonaron fue a meter nueva gente a esa estructura. Entonces, ¿cómo piensan ustedes convencer a la gente que tiene miedo, supongamos, de que si se rebelan, si empiezan a reclamar, ustedes los van a poder proteger, cuando el frente tiene todo ese poder que tiene, pues? Todo se basa en lo mismo. La votación masiva no es un fin, no es el comienzo del proceso. El comienzo del proceso es movilización masiva, porque si vos movilizás masivamente, si vos ponés gente a caminar, y no me refiero a protestas, me refiero a movilizarla
conforme a sus intereses de gremio, sus intereses comunitarios. Si vos pones eso a caminar, te convertís en una opción de poder. Entonces la gente mira de que vas a poder obtener el poder y defenderlos a ellos, pero mientras crea la gente que vos vas a ir por 4 o 5 diputaciones y que después va a quedar abandonada, no te va a acompañar, porque sabe que después el gobierno no se va a desquitar con los diputados sentados ahí en la asamblea. Hablaste de intereses comunitarios. Creo que fue ayer o antier que estaba oyendo las declaraciones de el que estaba coordinando las protestas de los propietarios de tierra en Buenos Aires, y decía que la gente, que él era o el representante del PLI en esa zona, y que la gente le reclamaba de que a dónde estaba el PLI, que no los apoyaba en sus reclamos justos, y que él se sentía obligado a estar ayudando, pero que le hacía un llamado, me imagino que el resto del PLI, a que no estaban apoyando a esa gente que estaba reclamando por las supuestamente violaciones a su derecho que estaba haciendo el ejército y los chinos, metiéndose a su casa a tomar medidas, etcétera, etcétera. Ese es el acompañamiento comunitario que vos decís que deben de estar haciendo ustedes. Y que no hemos hecho. Y hay que dejarlo bien claro, pues no se ha hecho. Y es una suerte de círculo vicioso. No lo haces, la gente te rechaza, y cuando lo haces te rechaza porque no había llegado antes. Y te acusa de oportunismo, mucho de lo que nos pasó en Ocupains, por ejemplo. Entonces es un círculo vicioso que hay que romper, porque aquí tenemos que entender que aunque nosotros tengamos nuestros propios intereses que tienen que ver con la política, coinciden ahora con los intereses, por ejemplo, de la gente afectada por el canal, coincide con los intereses de la gente de los 27,000 despedidos del Estado, coincide con los intereses de la gente que tiene problemas ahorita para comprar los frijoles, que está siendo despedida o que no consiguió empleo por el problema de la roya. Entonces, independientemente que esos problemas estén ahí y que vengan de otras fuentes, esos son problemas que nos hacen coincidir, aunque políticamente no coincidamos en todo, aunque nos miren a nosotros como lo que somos, como políticos, y parte de la estrategia del gobierno ha sido desprestigiar la política, y tan hábiles son que desprestigia a los políticos y aparentemente ellos hacen creer de que ellos no son políticos. Ellos dicen los políticos y el gobierno. Y entonces, ¿y qué es el gobierno si no es compuesto por políticos? Ahora, los políticos tenemos que tener bien claro, y la población creo que debe de tener bien claro, porque hay muchos que dicen los puestos, ir a buscar los puestos por los puestos mismos, por un salario, por una prebenda, eso es lo malo, pero la realidad objetiva se cambia desde el poder. Sí. No se cambia de otra forma. Hay una frase que decía Robert Kennedy y que decía que las protestas impactan, los gobiernos cambian. Así es. Y eso es lo que hay que ver. O sea, la protesta impacta, te deja ver, pero lo que te hace el cambio es el que está a cargo del poder. Tienes que llegar al poder. Sí, tienes que llegar al poder. Y te voy a poner un ejemplo para finalizar. Mira cómo es esto que se convierten en paradojas. Vos has oído hablar de los euroescépticos, los que no creen en la existencia de la Unión Europea. Sí. Ok, andan entre el 8 y el 10% de los parlamentarios europeos. Fueron a las elecciones y salieron electos europarlamentarios y están ahí. Y creen que ese parlamento debe disolverse. Y es que la única manera que ellos van a lograr disolverlo es logrando tener mayoría, dicen. Entonces, si ellos logran tener mayoría, lo que van a votar es por la autodisolución de ellos. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos, como siempre, las opiniones y puntos de vista del diputado Eliseo Núñez. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido. Soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo.